Muy buenas tardes. Es un gusto para nosotros estar aquí presente en este Foro Latinoamericano de Infraestructura en un tema que es tan importante para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, y en particular en este panel que tiene que ver con los esfuerzos de integración física regional en América Latina y el Caribe. Quiero, para comenzar, hacer una breve reflexión sobre lo que significa para un organismo de Naciones Unidas como la CEPAL la integración regional. Estamos claros que la integración regional es una aspiración que ha acompañado desde los tiempos de la independencia de la región, y debemos como tal verlos como un proceso multidimensional de largo aliento y cuyo alcance abarca no solamente las temáticas económicas, comerciales o de convergencia regulatoria, sino también las políticas, las sociales, las culturales, pero también los temas de interconexión física. Y en particular, y haciendo referencia a lo que el ministro recién hacía, una reflexión muy importante y que constituye parte de la visión de la CEPAL para la integración regional es que si nuestra región posee la desigualdad como uno de sus rasgos más distintivos, por lo tanto, nuestra promoción de la igualdad debiera ser también un rasgo distintivo de nuestra integración regional. Por lo tanto, la integración regional es una herramienta fundamental para poder alcanzar el desarrollo sostenible y promover un desarrollo para cada uno de los habitantes. ¿Y esto por qué? Porque básicamente la diversificación productiva que la región ha tenido en las últimas décadas no ha sido suficiente para transformarnos productivamente. Como pueden ver en la lámina, gran parte de nuestras exportaciones siguen siendo atadas a los recursos naturales. Más de un 20% a las exportaciones a los otros países de la región son productos primarios, y al resto del mundo un 37,9% corresponden a esa categoría. Es por ello que la mayoría de las iniciativas de integración regional han visto en la generación de cadenas de valor una estrategia de desarrollo. Por 5 grandes razones. La primera de ellas tiene que ver por ampliar la demanda, generar un mercado ampliado que permita de esa forma elevar el comercio interregional y con ello mejorar la productividad, pero también el empleo inclusivo. ¿Ya? Como sabemos, gran parte del comercio interregional es rico en la participación de pequeñas y medianas empresas y por lo tanto la generación de empleo en este tipo de comercio es muy recomendable. Otro de los elementos importantes que tiene la generación de cadenas de valor dentro de la región tiene que ver con difundir conocimientos, la innovación, mejorar las tecnologías y los procesos de organización y gestión. Y por último, que es el sexto elemento y que nos tiene aquí hoy reunidos, tiene que ver con la importancia que tienen las cadenas de valor para promover las inversiones en infraestructura y en servicios. Sin embargo, para que estas cadenas de valor se materialicen y poder aprovechar todas las ventajas que representan, se requiere de una integración logística previa. No será posible entonces una integración productiva sin el sustento físico y tecnológico que provee la infraestructura. Y por lo tanto lo que requerimos es coordinar distintos tipos de políticas. Lo que pueden ver en la lámina es parte de una política de logística, es tal como lo estamos promoviendo desde la CEPAL, donde se requiere coordinar distintas acciones del Estado y del sector público. Y la parte más baja de la lámina lo que tenemos son políticas de provisión de infraestructura, es decir, necesitamos generar una cantidad de infraestructura física, tanto en transporte, telecomunicaciones, agua, saneamiento y energía, sobre la cual puedan darse flujos de transporte, ¿ya? Los cuales a su vez van a requerir de otra categoría de políticas y de coordinación de acciones, básicamente para poder coordinar la regulación de los mercados y las normativas comunes. Sobre estos flujos de transportes, a su vez, vamos a ir generando un flujo de materiales, que es donde se va materializando la integración productiva. Y por lo tanto, esos flujos de materiales para que circulen en la cantidad, capacidad y seguridad que se requieren, también vamos a requerir una serie de otras acciones público-privadas tendientes a asegurar la facilitación comercial del transporte para que estos productos lleguen, como les decía, en la cantidad y calidad necesaria. Y por último, cada uno de estos elementos requiere de estrategias logísticas con una visión de país de largo plazo y que sean coordinadas con los países vecinos, ¿ya?
Todo esto es lo que nos va a permitir poder materializar y aprovechar las ventajas que las cadenas de valor subregionales representan para el desarrollo de la región. Sin embargo, la infraestructura que hoy tenemos presente está fuertemente atada al modelo extractivo. ¿Ya? Lo que ustedes pueden ver en la lámina es cómo se condensan los principales recursos naturales en la región y las principales vías de transporte que la conectan. Muchos han llamado a esto el desarrollo de América Latina en un desarrollo entre paréntesis, por concentrarse fuertemente estas actividades económicas en torno a las dos grandes costas, dejando un espacio con menor desarrollo de infraestructura al interior del continente. Este modelo exportador, ¿cierto?, fuertemente asociado a la extracción y transporte rápidamente de los recursos naturales sin una mayor transformación productiva, lo que ha ido generando en la región es una infraestructura aislada, obsoleta y sin mayor mantención. Eso lo que hace es que no solamente tengamos ausencias de infraestructuras de conexión entre los países, particularmente entre la costa atlántica y la costa del Pacífico, pero también falta de conexión de infraestructuras entre modos de transporte. ¿Ya? Y eso se ve fuertemente visible en el caso de la participación de la carretera, donde muchos de los flujos del comercio interregional tienen una participación en segmentos de mercados que incluso van más allá de lo que la literatura diría que es conveniente para las distancias o para el tipo de carga que se están transportando. Otro de los elementos que tenemos presente con este modelo de desarrollo de infraestructura tiene que ver con lo que recién el ministro decía. Hay un desarrollo de territorio desigual, al interior de los propios países como entre los países. Hay amplias zonas del territorio sin conectividad, con dotaciones de infraestructura económica disímiles o tiempos de tránsitos muy altos. Las nuevas inversiones de infraestructura, ¿cierto?, si bien tienden a mejorar la calidad y la capacidad disponible, tienden también a reforzar el actual modelo de infraestructura. ¿Ya? Vamos a ver después cómo seguimos construyendo mucha de la infraestructura de carretera en desmedro de otros modos de transporte, como podría ser el enorme potencial del transporte fluvial o el transporte marítimo de corta distancia. ¿Qué nos generan estas fallas de coordinación y planificación de las infraestructuras y el territorio? Por un lado, como pueden ver ahí, tenemos ausencia de infraestructura especializada. Muchos de los flujos se concentran en algunos tramos de transporte, generando alta congestión, contaminación y alza en los costos de logística, mientras en otras partes del territorio existen falta de conectividad con las zonas vecinas, congestión o saturación de vías. Algunos números para ejemplificar estos hechos: por ejemplo, de los costos totales de una tonelada de carbón metalúrgico en el caso de Colombia, más del 70% de ese costo se explican por los costos logísticos, particularmente por aquellos de transporte terrestre al interior del propio país. En el caso de las exportaciones agrícolas de Costa Rica, el 40% de los exportadores consideran la infraestructura vial y portuaria como la principal dificultad para hacer negocios. Algo muy similar se puede observar en general en las exportaciones agrícolas de la región, en particular también es el caso de Paraguay, de Bolivia y también de Argentina, donde se producen mermas importantes en la producción producto de daños en transporte. Esto es particularmente por la falta de caminos o la falta de mantención, particularmente en los caminos rurales y en las épocas lluviosas. Otro de los elementos que podemos ver y que persisten dentro de la integración regional y que tienen todavía una enorme importancia son todos aquellos vinculados a los problemas de facilitación y cruces de frontera. La ausencia de infraestructura de apoyo a las exportaciones, especialmente frigoríficos, zonas de consolidación, de descanso para los camioneros o incluso de control fitosanitario en el cruce de fronteras, dificulta el comercio intrarregional. Altamente congestionada la infraestructura, ¿cierto?, y dificultad para acceder de forma competitiva a los puertos de salida. Pueden ver ahí cómo el cruce entre la frontera entre Costa Rica y Nicaragua puede demorar hasta casi 8 horas, producto de la falta de infraestructura tanto física como tecnológica. La falta de infraestructura tecnológica es otro punto que está pegando fuertemente en los costos logísticos de la región. ¿Ya? No solamente se hace difícil la trazabilidad de los productos, asegurar el despacho correcto de las mercaderías, sino que también se generan sobrecostos por la falta de coordinación entre los distintos procesos tecnológicos
entre organismos públicos y privados. Y por último, las discrepancias regulatorias entre países encarecen el comercio y también dificultan la generación de encadenamientos productivos intrarregionales. Bajo este contexto, la principal apuesta que está haciendo la CEPAL a los países de la región es avanzar hacia la integración de infraestructuras regionales. Principalmente porque la integración de estas infraestructuras permite resolver una serie de dificultades que tenemos en la infraestructura nacional. La primera de ellas, y muy conocida por todos ustedes, tiene que ver con la brecha de infraestructura. La integración de infraestructuras regionales permitiría resolver esta brecha de infraestructura ofreciendo un mismo nivel de servicio, tanto en cobertura como en calidad, con una menor inversión, liberando recursos públicos para el gasto social u otros sectores de la economía nacional. Aparte de eso, la integración de infraestructuras a nivel regional permitiría aprovechar economías de escala, abriendo las oportunidades a nuevas opciones modales como podrían ser el ferrocarril, el transporte fluvial, o con menores externalidades negativas como podrían ser los mineroductos o los ferrocarriles de carga de larga distancia. Permitiría aprovechar economías de alcance y economías de aglomeración que a su vez nos permitirían también hacer la transformación productiva y la diversificación económica que tanto requiere nuestra región. A nivel más amplio, en la integración de infraestructura económica, es decir, no solamente de transporte, sino que también de energía, telecomunicaciones, agua y saneamiento, podría promover una mayor competitividad, cohesión y conectividad territorial, mejorar la conectividad de la red y resiliencia de la misma frente a los eventos naturales extremos que ha sufrido la región, como también ante el cambio climático. Y por último, que también tenía mucha relación con el panel antes de almuerzo, la integración de infraestructuras a nivel subregional favorece la participación público-privada y la sociedad civil en procesos de integración regional y desarrollo sostenible. ¿Qué es lo que requeremos avanzar para poder alcanzar este ideal de la integración física? La primera es la generación de información para la toma de decisiones regionales. ¿Ya? En eso, la CEPAL y en particular mi unidad está trabajando fuertemente en la construcción de indicadores de integración logística que permitan detectar y resolver oportunamente los obstáculos en la implementación del proceso, de manera de fortalecer la integración regional mediante una mayor participación y sentido de pertenencia en los países. Y en eso estamos trabajando con la Asociación de Estados del Caribe, con la Comunidad Andina, con el Proyecto Mesoamérica, con CIECA, con COSIPLAN, con UNASUR, con CELAC, con las distintas iniciativas de integración que tienen un componente de integración física fuerte. Dentro de estas tareas también está en marcha todo lo que tiene que ver con el análisis de esa información, donde el análisis de la brecha de infraestructura, que da origen a nuestra base de datos Infralatam, un esfuerzo que llevamos adelante con los colegas del BID y la CAF. También tenemos otro desarrollo en marcha respecto a cómo podemos caracterizar las redes de infraestructura de transporte regional, tanto terrestres como fluviales, lo cual estamos llevando adelante con FONPLATA, de manera de detectar cuáles son los tramos estratégicos faltantes y de esa forma poder avanzar en la facilitación de los procesos y convergencia regulatoria al interior de los países. Otro elemento importante que tiene que ver para poder cosechar todos estos esfuerzos de la integración física tiene que ver con establecer metodología y procedimientos comunes, particularmente para que podamos priorizar y financiar infraestructuras que van a dar servicios subregionales, con una mirada que favorezca la complementariedad entre las distintas economías y de ese modo reducir los costos de operación, así como las externalidades negativas generadas. Para ello, los fondos de convergencia, como el FOSEM, son elementos que estamos explorando para poder avanzar en estas metodologías subregionales. Muy asociado a esto tiene que ver con cómo nos hacemos cargo del financiamiento de obras internacionales, donde muchas veces el principal beneficiario de estas obras es un tercer país que no participa del diseño o que no participa totalmente del financiamiento de esas obras. Y para ello entonces se requiere repensar mucho de los modelos de financiamiento de manera de poder capturar cada una de estas rentabilidades, promover una mejor gobernanza de esas infraestructuras, pero también echar una mirada a cuáles son los nuevos mecanismos de financiamiento de esta infraestructura. También dentro de esta área es importante consensuar con los países una estrategia regional de integración, que reconociendo y valorando las diferencias existentes entre cada uno de los modelos de sociedad imperantes en esos países, sea capaz de articular las distintas iniciativas
en torno a un ideal de convergencia. Y aquí tenemos el ejemplo muy claro que yo les decía temprano, cómo el 70% de la cartera de proyectos de IRSA, COSIPLAN en el marco Mercosur se concentra en carreteras, y en el caso del proyecto Mesoamérica, es decir, de América Central, más México, Colombia, Belice y República Dominicana, prácticamente el 100% de esas infraestructuras van hacia carreteras en desmedro de otras opciones modales. Y en ese sentido, ya para ir terminando, lo que nos tiene muy contento es que la región va avanzando poco a poco en la convergencia regulatoria, no solamente en las distintas normativas de transporte internacional que están presentes en cada una de las iniciativas de integración regional, sino que también recientemente acabamos de terminar, también junto a los colegas del BID, la Política Marco Regional de Movilidad y Logística de Centroamérica, que es la primera política subregional de logística que se hace cargo y concentra los intereses y las visiones de 6 países centroamericanos en torno a la importancia de la inversión y la regulación de los servicios logísticos como apuesta de desarrollo. Por último, y para ir haciendo algunos aportes para cuál debiera ser la hoja de ruta en la integración regional, hay 4 elementos que quisiéramos destacar desde la CEPAL. La primera es la necesidad de una estrategia regional de integración que valore las diferencias, que permita avanzar hacia la articulación de las distintas acciones que se están llevando a cabo en torno a un ideal de convergencia de las distintas iniciativas de integración. La segunda y muy importante tiene que ver con cómo cerrar las brechas de integración y lograr un avance significativo en la cooperación regional, ¿ya? Como un imperativo para poder no solamente avanzar en la competitividad, sino que también alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas. La tercera, las políticas públicas sectoriales, como hemos visto a lo largo de este seminario, pero también la propia institucionalidad de las iniciativas de integración, tienen algunas carencias y debilidades que deben ser resueltas para no afectar el proceso de integración. Aspectos tales como la diversificación, el acceso al financiamiento, la calidad y funcionamiento de las asociaciones público-privadas, la institucionalidad y las condiciones de funcionamiento y moderación de los mercados son algunos de los elementos esenciales a resolver a la más brevedad. Por último, la construcción del consenso regional sobre cuáles son las dimensiones de la integración que requieren ser reforzadas debe ser el primer paso para promover una mayor participación y apropiación del proceso, no tan solo por los países y sus técnicos, sino que aún más importante, por sus propios ciudadanos. Muchas gracias.